No podemos negar, tampoco podemos ocultar la idea donde los países hispanos han sido expoliados por el imperio español, donde este supuesto hecho ha dejado que la economía de estos países hispanos estén fracasadas. Inclusive algunos más radicales, yo diría algunos con vendas culturales con un mayor grosor, han señalado que lo ocurrido por parte del imperio español en estos países hispanos ha dejado de que estos países hispanos no hayan podido levantarse económicamente. Y estas ideas están dentro de estos ciudadanos que comprende estos países hispanos. Es una idea que tiene un alto porcentaje. Pero escuchemos esta falsa narrativa que pulula dentro de la comunidad hispana. Alberto, quiero que me digas qué hicieron los españoles con el oro que nos robaron a los peruanos, en qué se lo gastaron, en qué invirtieron, qué es lo que hicieron con él exactamente. Y es cierto, esa falsa narrativa ha sido comprada por un alto porcentaje de hispanoamericanos y han creído de verdad de que los países hispanos sufrieron un expolio y hoy se preguntan dónde está el oro, dónde está la plata extraída en estos países. Pero tenemos que ser más agudos en este sentido y preguntarnos de verdad si lo ocurrido en el siglo XVI ha afectado que estos países hispanos hoy estén quebrados económicamente, que estén hoy sufriendo dictaduras. Eso no lo tenemos que preguntar y cuestionar el latrocinio perpetrado por los verdaderos responsables que han sido los políticos en estos países hispanos. Y lo primero que debo decir, que dónde está el oro y la plata, y para uno tener una mayor claridad de cómo emergió ese oro y esa plata extraída por el imperio español, tenemos que tener claro cómo el imperio español llegó a estos yacimientos. Pero tenemos que recordar que después de los acontecimientos históricos de las distintas guerras civiles ocurridas en los territorios de Mexica, luego crea el virreinato de la Nueva España, lo que hoy es México, en 1535. Luego de lo ocurrido en el imperio inca entre Atahualpa y Huáscar, que se crea el virreinato del Perú en 1542. Luego que el imperio español se hace de estos territorios, lo unifica estos territorios y se crea territorios que son parte de España. España encuentra yacimientos importantes de oro y plata. Encuentra yacimientos a la parte andina del Potosí, exactamente al sureste, lo que hoy es parte del sureste de Bolivia, el Potosí. Ahí encuentra yacimiento de plata. Encuentra yacimiento en el interior de México, lo que era Zacatecas. Encuentra yacimientos también de recursos materiales,
materiales preciosos, oro, plata. Y luego que se extrae todo esto, por ley, se debía pagar un impuesto al imperio, que es el quinto real, lo que hoy es el 20%. Y con este impuesto, ¿qué hacía el imperio? Invertir en que estos territorios, estos virreinatos, creciera, ya que eran parte del imperio español. ¿Y dónde podemos ver estas inversiones? Están allí, pero no la vemos, no la analizamos, no la entendemos ni comprendemos. Los acueductos, las catedrales, los hospitales, las distintas universidades, inclusive que son patrimonio de la humanidad. La Universidad Lunán en México, patrimonio de la humanidad. La universidad en el Perú, la de San Marcos, también es patrimonio. Hay edificios allí que son patrimonio de la humanidad. Y todo esto fue construido por el Imperio Español. Están allí. Ahí está el oro y la plata. Un alto porcentaje se invirtió en estos virreinatos que eran parte del imperio. Las calles y pueblos que fueron construidos a imagen y semejanza de pueblos que estaban ya en España, como Extremadura, Andalucía. Están allí. En España, yo lo que quiero ir, parte de ese oro se vino a España. Y no me vengas a negar que gracias a ese oro pudiste financiar ciertas guerras. Señalar que el imperio español robó al Perú es no entender la magnitud de lo que estaba pasando en ese territorio. Señalar que el imperio español estaba robando al virreinato del Perú es no comprender lo que estaba pasando. Es decir, de que el propio imperio se estaba robando a sí mismo. ¿Por qué? Porque el virreinato del Perú era parte del imperio y todo lo que se extraía de allí se invertía también para construir el virreinato. El virreinato del Perú era España, en otras palabras. Y no se sostiene señalar que ellos mismos se estaban robando, de que el imperio español financió guerra. Por supuesto que financió guerra, porque eran las lógicas de los imperios. ¿Cómo cuestionar lo que ocurrió en el siglo XV y XVI con la mentalidad del siglo XXI? ¿Cómo cuestionar eso? No se puede hacer eso. Eran la lógica de los imperios y era normal. Claro que era importante financiar las distintas guerras, que era importante financiar para controlar territorio y seguir creciendo como imperio, porque era la lógica de los imperios. Inclusive, hoy día es la lógica de los imperios. Si nos sentáramos a revisar el comportamiento de estos países hispanos, mucho después de haber pertenecido a un virreinato del Imperio Español, podemos encontrar una cantidad de situaciones donde, si analizamos con objetividad, vamos a encontrar que los responsables son los políticos y no lo que fue el Imperio Español. ¿Es que acaso cuando crean el Virreinato de la Plata en 1776, a Uruguay, podemos señalar de que la crisis económica que ha vivido Argentina, los responsables del Imperio Español? Podemos señalar de que la crisis de seguridad que hoy vive México, la responsabilidad la tuvo el Imperio Español cuando crea el Virreinato de la Nueva España en 1535.
Vamos a señalar que lo ocurrido en el Perú, creo que sus últimos 5 o 7 presidentes, si no están presos por corrupción, uno se ha matado, creo que es Alan García, la gran mayoría deben estar presos por corrupto. Podemos señalar de que la responsabilidad es del Imperio Español por esta corrupción en el Perú. Cuando crea el virreinato en 1542, cuando se crea el virreinato de la Nueva Granada, podemos señalar que la crisis que vive Colombia y la crisis que vive hoy mi país Venezuela de corrupción, los responsables del Imperio Español o los políticos. Tenemos que hacer ese balance, tenemos que comprender todo esto y quitarnos estas vendas culturales y esta tontería que simplemente lo que nos hace es sesgar mucho más. El legado hispano no se puede seguir evitando, no se puede seguir ocultando, no se puede seguir rechazando. Tampoco se puede tener una actitud de que el Imperio Español tiene que estar pidiendo perdón o disculpa, porque si fuese cierto esto de que hay que estar pidiendo disculpa por lo que pasó en el siglo XV y XVI, entonces tenemos que decirle a Italia que le pida perdón a toda Europa por lo que hizo el Imperio Romano. Tenemos que decirle a Alemania que le pida perdón a Italia por las invasiones germánicas en Italia. Tenemos que decir a los vikingos, a Dinamarca, que le pida perdón a Gran Bretaña por las invasiones que hizo también allí. Entonces, la historia no se puede ver como que si uno quisiera que pasaran las cosas como uno quiera. No, la historia hay que verla, cómo pasó, cómo fueron los hechos y entenderla. Es un error ver la historia desde un prisma donde este prisma dice que la historia debe ser como me hubiese gustado que pasara. Esto es un error. La historia hay que verla, hay que entenderla, cómo pasó, cómo fueron los hechos, entenderla y comprenderla. Y aplicar elementos actuales, patrones actuales para analizar los eventos ocurridos en el siglo XV y XVI, simplemente es hacer un ejercicio de autoengaño o seguir colocándose vendas culturales que sirven más a la política de hoy, a la política ideológica de hoy.